estudiando estas notas sobre escatología, estamos viendo la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. En el corazón mismo de la escatología encontramos lo que se enseña en la Biblia como la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos aguardando ese hecho en el cual veremos a Cristo venir en gloria desde los cielos. Él vino la primera vez y aguardamos su segunda venida en gloria, tal y como lo revela la palabra de Dios. Él inauguró su reino y retornará para consumar su reino. Esa es la clara enseñanza de la Biblia. Ahora vivimos en medio de esos dos eventos, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Miramos hacia atrás con gozo, dando gracias a Dios por su primera venida. Pero también vivimos ahora anticipando gozosamente nuestro encuentro con Jesús en su segunda venida. Pudimos observar en nuestra lección anterior que Cristo enseña que vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. En Mateo 16, 27. En Marcos 14, 62, Cristo le dijo al sumo sacerdote que vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos que con frecuencia Cristo le decía a sus discípulos que esperaran su regreso. Les enseñó que vendría en una hora inesperada y que por ende debían estar preparados aguardando ese día de su venida. Él habló de la bienaventuranza que viven hoy aquellos que se mantienen expectantes de su segunda venida. Cristo describió las señales que habrían de acontecer en el mundo. Dijo también que esas señales eran una nota de aviso o advertencia con las cuales Dios estaría anunciándonos de que Cristo regresaría por segunda vez. Por eso dice él en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando él se estaba despidiendo de sus discípulos, en Juan 14:3, ahí le anunció que volverá nuevamente y los tomará consigo para estar por siempre con él. Los discípulos de Cristo, los autores del Nuevo Testamento, de las cartas apostólicas, tanto Pablo, Pedro, etc., todos ellos también anuncian con bombos y platillos la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros consideramos esas verdades. Y
A la luz de esto, mis amados hermanos, debemos de vivir en expectativa. Esa es una de nuestra razón o causa de felicidad en esta tierra. Bienaventurados aquellos que viven sus vidas expectantes de que en cualquier momento sonarán las trompetas anunciando la venida del Señor Jesucristo. Debemos, por ende, amados hermanos, vivir en esa expectativa. Nuestras vidas se deben de caracterizar por eso. Cada momento de nuestra vida en esta tierra debemos de vivirla a la luz de esa expectativa, motivada por esa expectativa, movida por esa expectativa. De esa forma nos llama el Señor a estar preparados. Por eso dice Él, erguíos. No se acuesten, no se duerman, manténganse despiertos y de pies. Y de pies. Eso es lo que nos manda el Señor, a vivir de esa forma, aguardando y esperando ese día glorioso de nuestra redención final. Esa es la nota distintiva y característica que debe de identificar nuestra vida, tanto a nivel individual como a nivel eclesiástico. La iglesia debe de moverse bajo esa sombrilla de la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los pasos que damos en esta vida deben de encaminarnos a ese encuentro glorioso con nuestro Salvador en su segunda venida. Nunca debemos decir como el siervo infiel de la parábola que dice, mi Señor tarda en venir. Esa expresión nunca debe de salir de nuestros labios. Porque si sale de nuestros labios, es una evidencia de que no nos hemos tomado en serio la segunda venida del Señor Jesucristo. No la hemos tomado a pecho la segunda venida del Señor Jesucristo. No estamos, en consecuencia, erguidos, despiertos y expectantes por ese acontecimiento o ante ese acontecimiento que puede suceder en cualquier momento. Mi Señor tarda en venir, dijo el mayordomo infiel. Pueden haber razones, varias razones, que lleven a los creyentes a vivir desprevenidos o despreocupados ante ese hecho de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los creyentes pueden ser atrapados por infinitudes de preocupaciones y ocupaciones que le lleven a distraerse de esa expectativa, que le lleve a adormecerse con relación a esa expectativa. Los afanes de esta vida son de las cosas que pueden ahogar la expectativa con que debemos de vivir acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los afanes de esta vida ahogan la palabra, sumiendo a los creyentes
en una vida sin ese material básico de la vida cristiana, que es la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, quiero enfatizar, esa doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo es un material básico de la vida cristiana. No se es cristiano sin esa doctrina. Usted puede tener mucha teoría acerca de Dios, muchas otras doctrinas, pero si le falta esa, su fe carece de fundamento. Es una fe hueca, vana y vacía. Y podemos ser atrapados por los afanes y preocupaciones de esta vida y en consecuencia de eso, perder el interés que debemos de experimentar por la segunda venida del Señor Jesucristo. Puede también el creyente que en un tiempo militó con una fe viva y expectante en la segunda venida del Señor Jesucristo, caer en una situación de, ¿cómo se dice? Desilusión. De desilusión. Y hay muchas causas que pueden crear desilusión en el alma de los creyentes que están llamados a vivir bajo la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay muchas causas. Una de ellas es la declinación espiritual o la apostasía espiritual, provocada por el no orar, provocada por el no leer la Biblia, provocada por la mundanalización, provocada por hábitos pecaminosos que enredan y envuelven como un andullo al creyente. Y obviamente, cuando se está en esa condición con una conciencia culpable, la persona quiere que le hablen de todo, excepto de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por el hecho, mis amados hermanos, de que ahí, en ese contexto, vendrá el juicio. Y nadie quiere verse delante de la cara de un juez cuando sabe muy bien que es culpable. Nadie quiere verse con la cara de un juez cuando sabe que es culpable. Es natural. Podemos, amados hermanos, diluir nuestra esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo cuando andamos metidos en mundanalidad. Pero también las personas pueden caer en el descuido con relación a esperar al Señor Jesucristo en gloria. Cuando se deja atrapar por la idea de que el Señor tarda demasiado en venir. Óyeme, ya pasaron 2000 años y todavía no llega. ¿Y cuándo que va a venir? Ya yo tengo 63 años de vida y no acaba de llegar. ¿Cuándo vendrá el Señor? Ven como algo muy remoto la venida del Señor Jesucristo. Ven como algo muy distante la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por ende, pierden el entusiasmo, pierden la expectación
porque entienden que el Señor se tarda demasiado. Pierden interés. Ahora, mis amados hermanos, sea cuales sean las razones, por favor, apágame este aire que me va a afectar la garganta. Sea cuales fuesen las razones que un creyente tenga para distraerse de vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, de anticipar esa segunda venida y de vivir su vida motivada por eso, lo obvio es que un creyente que no está viviendo a la luz de esa segunda venida del Señor Jesucristo está experimentando sin lugar a duda una grave enfermedad espiritual, una seria enfermedad espiritual, y obviamente debe de tratar de recuperar su salud en ese orden. Bien, vamos ahora a considerar lo que se denomina el problema del retraso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos de vivir, como ya hemos señalado, anticipando gozosamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, tan pronto preguntamos con respecto al tiempo de la parucía o segunda venida del Señor Jesucristo, nos encontramos con un problema. A ese problema los estudiosos de la Biblia le llaman el retraso de la parucía. El retraso de la parucía. Como bien dice Joquima, según aquellos estudiosos del Nuevo Testamento que hablan del tal retraso, Jesús, Pablo y toda la iglesia primitiva esperaban el regreso de Jesús muy pronto. Sin embargo, dicen estos peritos, parece obvio que Cristo y Pablo estaban equivocados, ya que Él no vino pronto. En realidad, no ha regresado aún. Dice él, este entonces es nuestro problema. ¿Por qué predijo Cristo su pronto regreso y por qué es que Él aún no ha regresado? ¿Por qué? El Señor anunció que regresaría pronto. Y han pasado 2000 años y ese pronto no acaba de cumplirse. ¿Qué pasó ahí? ¿Habrá fallado la profecía del Señor? ¿O se equivocó Cristo en sus cálculos acerca de su segunda venida en gloria con respecto al cuándo será? Un autor llamado Alberto Schweitzer fue el primero en acuñar la expresión el retraso de la parucía. Según el punto de vista de este autor, Jesucristo mismo esperaba que la parucía ocurriese y que el reino escatológico viniese antes de que los discípulos hubiesen terminado su predicación en las ciudades de Israel. Él cita a Mateo capítulo 10, verso 23. Mateo 10, 23.
cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. He ahí el retraso. Afirman ello. Dice el autor, cuando los discípulos regresaron y esto no sucedió, Jesús se dio cuenta de que se había equivocado. Y este fue el primer retraso de la parucía. Entonces Jesús comenzó a pensar que debía traer el reino a través de su propio sufrimiento y de su muerte. Pero estaba equivocado aún en esto. Y fue así que él murió como un hombre totalmente desilusionado. Termina la cita. ¿Qué le parece? Hay otra escuela de pensamiento encabezada por varios autores, entre ellos Fred Bury y Martin Warner. Según ellos, oiga esta, Jesús estaba equivocado y no solo respecto del tiempo de su parucía, sino también respecto a todo el marco escatológico en el cual él había colocado su reino. En términos simples, lo que pasó durante la vida de Jesucristo demuestra que no ha de haber ninguna parucía o futuro reino escatológico. Para ellos, toda la historia del cristianismo se transforma en una desescatologización del cristianismo. O sea, para que haya cristianismo hay que sacarle la escatología. El cristianismo debe de existir sin escatología, o sea, sin segunda venida del Señor Jesucristo. En lugar de vivir durante un corto interín entre dos venidas de Cristo, la iglesia se ve a sí misma ahora en tránsito por una larga línea de continuidad histórica. O sea, la iglesia que comenzó en Pentecostés no debe de verse a sí misma entre una primera y segunda venida de Cristo, sino que debe de verse a sí misma a la luz de una continuidad histórica viviendo aquí en este mundo, tal y como lo conocemos en estos 2000 años de historia que tiene la iglesia. Eso es lo que le está aquí diciendo. Saquen la escatología del sistema de doctrina de la iglesia. No habrá segunda venida del Señor Jesucristo. No habrá un reino consumado en su segunda venida. Eso es lo que ellos están diciendo. Sino que la iglesia, por el contrario, vivirá eternamente en esta tierra, tal y como la conocemos en el día de hoy. Eso es lo que ellos están aquí afirmando. Según Warner, el vacío creado por el retraso de la parucía ha sido ahora llenado por la historia del dogma cristiano. No esperamos una segunda venida. Este concepto tornado de la apocalíptica judía no es parte integral de la fe cristiana y por lo tanto debe de ser abandonada. Concluye Warner.
Otro teólogo que representa ese punto de vista es Gerd Kummel. Dice Kummel: Jesús no solo proclama en términos más generales la futura venida del reino de Dios, sino también su inminencia. Lo que es más, él enfatizó esto tan concretamente que lo limitó al tiempo de vida de la generación de sus oyentes. Es perfectamente evidente que esta predicción de Jesús no se cumplió, y es por lo tanto imposible aseverar que Jesús no estaba equivocado con respecto al anuncio de la inminencia de su segunda venida. Sí, es lo que se denomina la teología liberal. Hablan de desescatología, eso mismo. Esa teología liberal fue la que trajo la ruina a la iglesia en Europa, porque le sacaron la sustancia al cristianismo bíblico. Dice él, o dice otro autor, el problema que enfrentamos aquí entonces es el de saber si Cristo realmente predijo que Él vendría de nuevo en el lazo de una generación, y si es así, ¿por qué no se cumplió tal predicción? La expresión misma, retraso de la parucía, sugiere que algo anduvo mal con los cálculos. ¿Hubo realmente tal retraso? ¿Esperó también el apóstol Pablo que Cristo regresara durante el curso de su vida? ¿Estuvo equivocado también él entonces? ¿Estuvo toda la iglesia primitiva bajo la errónea idea de que la parucía iba a ocurrir en unas pocas épocas? O en unas pocas décadas, perdón. Estaba equivocada la iglesia primitiva. Estaba equivocado el apóstol Pedro, Pablo, Juan. De ahí, hermano, que debemos entonces de considerar un análisis de esos textos que estos teólogos liberales, impíos, obviamente, por lo que les decíamos, si usted le sacó la segunda venida del Señor Jesucristo a su sistema de doctrina, fe y creencia, usted es un cristiano liberal. Y un cristiano liberal no es un cristiano bíblico. Y un cristiano que sea liberal es un impío, aunque tenga algunas de las doctrinas adornando su conocimiento en la cabeza. Consideremos el problema, en primer lugar, en el marco de los evangelios llamados sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Lucas. Ya hemos notado que muchos expertos neotestamentarios interpretan ciertas afirmaciones de Jesús como implicaciones de que Él vendría en el lazo de una generación, de esa generación en la cual Él vivió. En el comienzo mismo de nuestro análisis debemos de observar que los sinópticos narran tres tipos de dichos o expresiones pronunciadas por Jesucristo en el contexto del anuncio de su segunda venida en gloria. Hay tres dichos
que parecen hablar de un regreso inminente. Es lo primero. Segundo, hay otra serie de dichos que hablan de un retraso más bien que de una inminencia o inmanencia. Y tres, hay otro grupo de dichos y parábolas que enfatizan la incertidumbre con respecto al momento histórico preciso, o sea, año, mes, día, hora, minuto y segundo, cuando acontecerá la irrupción de Cristo en gloria desde los cielos en este mundo. Examinemos cada uno de esos dichos. Los tres textos que se dice que enseñan un regreso en el lazo de la generación de los que estaban viviendo con Cristo en ese tiempo son los siguientes. Marcos 9:1 y sus textos paralelos, en Mateo 16:28 y Lucas 9:27. Vamos allá. Mateo 9:1. Perdón, Marcos 9:1, sí. Marcos 9:1. Marcos 9, verso 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. El texto paralelo es Mateo 16, Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el otro texto paralelo a ese texto es Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La misma idea. Marcos 13:30. Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Texto paralelo. Mateo 24:34. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el siguiente texto paralelo es Lucas 21:32. Lucas 21:32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Finalmente, Mateo 10:23. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Como podemos observar, esos textos aparentemente enseñan que Cristo vendría en aquella generación a la que él pertenecía, donde él vivió, con la que él compartió su vida terrenal en este mundo. Ahora, un texto sacado de su contexto generalmente es tomado como pretexto para justificar lo que se quiere justificar. Como podemos observar, esos textos aparecen en medio de pasajes amplios que son llamados discursos apocalípticos. Por ejemplo, en Marcos 13:32, Jesús claramente dice, pero de aquel día y de la hora, o sea, ¿de qué día que está hablando aquí? ¿De qué hora es que está hablando aquí? De su segunda venida. Está hablando de la parucía. Pero de aquel día y de aquella y de la hora, o sea, del tiempo de la parucía, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, ¿cómo usted encaja esa declaración donde Cristo afirma que ni de la hora ni del día nadie tenía información acerca de cuándo se iba a suceder? Entonces, es obvio que cuando Jesucristo estaba hablando acerca de la aparente venida suya en gloria en esta generación, obviamente no se puede interpretar como algo literal, de que eso iba a suceder de manera literal ahí. De que antes de que se predicara el Evangelio en las ciudades de Jerusalén, él iba a llegar. Porque cuando él pronunció esas palabras, aún no había muerto. Es obvio que aún no había muerto. Aún no había resucitado. Aún no había ascendido a los cielos. Aún no se había sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo va a regresar alguien que aún no se ha ido? Usted ve el punto aquí donde está. O sea, ¿cómo puede regresar alguien antes de haberse ido? Para regresar, primero hay que irse al lugar desde donde se va a regresar. Entonces, el sentido común, y para eso no hay que ser un exégeta ni un teólogo de un gran seminario para usted entender, es un sentido común. O sea, Cristo ahí no puede estar refiriéndose a la venida, a su venida, a su segunda venida en gloria, durante esos días donde él está predicando aún el Evangelio en carne. Entonces eso está clarísimo ahí. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo. Y aquí hay un misterio. Ve acá,
¿Cómo que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, no sabía de la segunda venida, de su segunda venida? ¿Cómo que él no sabía? Explícame eso. Bueno, eso es un misterio. Ahora, yo lo enfoco y lo veo desde el punto de vista de su humanidad. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Como hombre, él no estaba informado. Ahora, como Dios, él sabía tan perfectamente como sabía el Padre y como sabía el Espíritu Santo el día y la hora. Estaba informado porque él era Dios. Desde el punto de vista de su divinidad, él conocía. Pero desde el punto de vista de su humanidad, es lo que le está aquí diciendo, él no sabía cuándo. Entonces, es obvio que él no podía estar aquí hablando de la segunda venida en esa generación si él no sabía cuándo era. Es un asunto de sentido común. O sea, si él no sabía cuándo iba a suceder, obviamente que no iba hablando disparate, diciendo que vendría en esa generación cuando él no lo sabía. Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía? Es obvio que la conclusión a que llegan esos intérpretes es errónea y equivocada a la luz de esas verdades. Pero además, Cristo habló de señales, de guerra, rumores de guerra, de hambre, de pestes, etcétera, etcétera. Y es obvio que ninguna de esas señales se habrían de cumplir en el contexto de esa generación en que él estaba viviendo. O sea que ese hecho también apunta a que esa interpretación, a que estos autores llegan, es errónea y es equivocada. Dice Joquima, la insistencia en que estos pasajes demandan una parucía dentro del marco de la generación de aquellos que eran contemporáneos de Jesús está claramente en discordancia con la negación que Jesús mismo hace de su conocimiento del tiempo del regreso. Ese autor está en lo correcto cuando afirma eso. Marcos 9:1 dice lo siguiente: Jesús les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. El pasaje paralelo de Lucas concluye con las siguientes palabras. En Lucas 9:27, hasta que vean el reino de Dios. Usa esa expresión. Y el pasaje paralelo de Mateo termina de la siguiente manera: hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice un autor, como podrá esperarse, las interpretaciones de estos pasajes varían muchísimo. Hay aquellos que sostienen que Jesús estaba aquí hablando de su parucía y que por lo tanto estaba prediciendo su regreso dentro del lazo de la vida de algunos de sus oyentes. Por las razones dichas arriba, esta interpretación debe ser rechazada. Está equivocada. Otros intérpretes sugieren que Jesús estaba hablando de la transfiguración, que es el próximo evento registrado en los 3 sinópticos. Otro punto de vista bastante común es que Jesús se refiere aquí a su resurrección, junto con el posterior derramamiento del Espíritu. Algunos de los que mantienen este punto de vista no involucran o no vinculan particularmente a Romanos 1:4, declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Otro punto de vista similar a los recientes mencionados es el de N.E. Stonehouse. Dice él,
Jesús estaba hablando de su actividad sobrenatural como Señor resucitado en el establecimiento de su iglesia. Están también aquellos que entienden las palabras de Jesús como referencia a manifestaciones del reino de Dios, tales como Pentecostés, el juicio sobre Jerusalén o el poderoso avance del evangelio en el mundo pagano. Y hay expertos que interpretan que el pasaje apunta a la destrucción de Jerusalén y a la posterior expulsión de los judíos de Palestina, preparando así el camino para la formación del nuevo Israel, que consistiría tanto de judíos como de los gentiles. ¿Entendieron? La verdad es que hay montones de opiniones al respecto. Y estas cosas son importantes conocer a mis amados hermanos, porque esto está en el argot evangélico. Hay muchos contextos donde se creen esas posiciones. O sea, porque han abrazado mucho de la teología liberal. Y eso realmente es un problema grave para las iglesias. Ahora, estoy de acuerdo con una interpretación que hace un autor llamado H.N. Ridderbos. Y amado, debemos ser conscientes, es un texto difícil de interpretar, con honestidad, o sea, es un texto difícil, muy difícil de interpretar. Este autor, en su obra La venida del reino, indica que hay dos líneas en las predicciones propias de Jesús con respecto al futuro o a su futuro. Hay una línea que apunta a su futura muerte y resurrección y la otra que apunta a su regreso final en gloria. Y que estas dos líneas no deben ser separadas, sino mantenidas en unión. O sea, en estas profecías, Cristo está hablando de la experiencia de su propia resurrección. También habla allí de la llegada de su reino o de la inauguración de su reino en Pentecostés. Pero también está hablando en ese mismo contexto de su venida en gloria, como bien lo había anunciado muchas veces el Señor. Y en el bosquejo que este hombre hace para expresar su posición, dice él, con respecto a Marcos 9:1 y los paralelos sinópticos, debemos de considerar primero que no podemos eliminar la parucía de la expectativa indicada en las palabras hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y obviamente esa expresión, en la primera parte, apunta a lo que fue la inauguración del reino de Dios con la venida del Espíritu Santo, donde allí experimentaron un derramamiento sobrecogedor y extraordinario del Espíritu Santo. En ese contexto vemos la llegada del reino de Dios con poder. Cristo le había dicho a sus discípulos que aguardaran el día y la hora en que ellos serían bautizados con poder, investidos con poder. Y eso lo vemos que se cumplió ¿cuándo? Se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, allí se cumplió exactamente esta profecía, donde fue inaugurado y llegó, podemos decir así, literalmente, el reino de Dios.
con poder. Esa es una primera parte del cumplimiento de esa profecía. Pero ese cumplimiento de la profecía no se quedará ahí. Hay una segunda parte de esa profecía que se ha de cumplir ¿cuándo? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso está bien claro ahí. O sea, ahí en esos pasajes donde se presenta la inminencia de la venida del Señor Jesucristo, encontramos una profecía de doble cumplimiento que es muy común en la Biblia. Una primera parte se cumplió el día de Pentecostés y una segunda parte se cumplirá en el advenimiento de Cristo en gloria desde los cielos. Por ende, no podemos separar, como bien dice aquí el autor, la resurrección, la muerte, resurrección, ascensión a los cielos y el derramamiento del Espíritu Santo y la inauguración de la iglesia. No podemos separar eso de la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Eso es escatología. Para los que vivían en esa generación de Jesucristo, los que participaron de esa experiencia en la que fue inaugurado el reino de Dios con poder y gran gloria, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, para ellos hubo un cumplimiento literal del advenimiento del Cristo resucitado para morar en la vida de ellos. Eso está claro. Ellos pudieron ver al Cristo resucitado. De hecho, el apóstol Pablo fue uno de los privilegiados que experimentó en su propia vida una visión en gloria del Cristo resucitado. Y en ese marco, mis amados hermanos, debemos de concluir que tanto la resurrección de Cristo como la parucía están vinculados y no debemos de separarlos desde el punto de vista de la escatología. Para los que estaban en la generación de Jesús, su resurrección era una experiencia futura hasta que ese hecho aconteció. Para nosotros es un hecho consumado, pero para ellos era una experiencia por vivir, por experimentar, por ver. Para nosotros, la segunda venida de Jesucristo todavía es una experiencia por consumar, por experimentar. Es algo que está aún en el futuro, el día y la hora no lo sabemos. Las señales que Él estableció como aviso de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo están cumpliéndose cada día. Y en ese contexto debemos de mantenernos atentos, aguardando y esperando ese día de gloria en que Él retornará por segunda vez. En la mente de los discípulos vemos que la resurrección de Cristo y la parucía se vinculaban. Ellos pensaban que Cristo vendría por segunda vez. Y la prueba que ellos tenían de la segunda venida del Señor Jesucristo estaba puesta en el hecho de que Él se levantó de los muertos. Y si Él fue capaz de cumplir esa profecía, de levantarse de los muertos y de ascender a los cielos, tal y como ellos mismos fueron testigos,
no cabía ninguna duda en su corazón con respecto a que vendría de nuevo en gloria, tal y como lo había anunciado. Por eso, en el corazón de las predicaciones apostólicas encontramos ¿qué cosa? El anuncio de la segunda venida de Cristo en gloria. Una de las principales razones por las cuales los discípulos que predicaban anunciaban el evangelio era el hecho de que Cristo vendría por segunda vez y de que vendría en calidad no de Mesías, sino de ¿qué? De juez. Por eso, motivado por ese hecho, era que ellos volaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en campo, y no perdían oportunidades para anunciar que el juicio viene, para que la gente huyeran de la ira venidera que vendrá. La resurrección de Cristo y la parucía estaban vinculadas en la mente, en el corazón y en los escritos de los apóstoles. Marcos capítulo 9. Con esto ya terminamos. Verso 9 al 11. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En ese texto, amados hermanos, vemos cómo se usa a Elías para asegurar la primera venida del Señor Jesucristo como una experiencia que habría de suceder, como un hecho histórico, como fue un hecho histórico, la venida de Elías. Y asimismo también su resurrección sería un hecho histórico, y con ello también se apuntaba a su segunda venida en gloria, que también sería un hecho histórico, a la luz del cual todo creyente debe de vivir. Que Dios nos ayude, hermano, a vivir conforme a esa verdad, aguardando y esperando el día glorioso en que Jesús vendrá por segunda vez, en gloria desde los cielos, en pos de su iglesia, compuesta por cada uno de nosotros. Estamos esperándolo y vivimos a la luz de esa esperanza bienaventurada. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy estamos considerando acerca de los eventos por venir. Te suplicamos encarecidamente que tu Espíritu Santo continúe dándonos luz para entender este hecho glorioso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Concédenos gracia cada día para vivir cada día a la luz de la expectativa del Señor, de la venida del Señor Jesucristo. Bendícenos, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.